Hola, bienvenidos. El tema de hoy, yo no discrimino. En la primaria estudiaste que existen distintas maneras de ser, pensar y vivir, y que estas son una manera de enriquecer la convivencia cotidiana. En este video vamos a recuperar todos esos conocimientos sobre la importancia de la diversidad y la no discriminación. Comenzamos con el concepto. En nuestro país se reconoce la existencia, pero ¿qué es? Recuerda que la discriminación consiste en dar un trato desfavorable a alguna persona o grupo, por lo que se han creado leyes e instituciones para prevenirla y erradicarla. El problema de la discriminación, como de otras formas de injusticia y violencia, es su invisibilidad. Es decir, no la vemos, porque en muchas ocasiones la consideramos como algo normal, que forma parte de las interrelaciones cotidianas. Por ejemplo, en ocasiones pensamos que no tiene nada de malo utilizar apodos despectivos, que resaltan alguna característica física, porque usamos en diminutivo y afirmamos que son de cariño. Esa es una forma de señalar a alguna persona y por lo tanto es una manera de discriminación. Las posibles fuentes de discriminación son diversas, como el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social, la condición de salud, el embarazo, etc. Esas y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, de exclusión o de restricción de derechos. Al discriminar a una persona o grupo, se limitan o se restringen sus derechos humanos y las consecuencias son siempre negativas. De la discriminación se pasa a la desigualdad, la violencia. Ahora te voy a explicar algunas características de la discriminación. Es una conducta socialmente presente. ¿Qué quiere decir esto? Se aprende rápido y por ello tiende a reproducirse hasta convertirse en una práctica cotidiana. Es progresiva, ya que las personas pueden ser discriminadas por distintas causas. Sus efectos pueden acumularse e incrementarse, dando lugar a nuevos problemas y a una mayor discriminación. Evoluciona. Al adoptar nuevas formas y modalidades, constantemente se reproducen nuevas situaciones que tienden a generar conductas discriminatorias. Y finalmente, obedece a distintas causas. Pero el resultado siempre es el mismo: la negación del principio de igualdad y la violación de los derechos humanos. Pero, ¿en qué casos se puede presentar discriminación? Vamos a ejemplificar. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad, creencia religiosa u orientación sexual. Limitarte o negar información sobre derechos reproductivos. Negar o condicionar los servicios de atención médica. Impedirte la participación en condiciones equitativas. ¿Cuáles son las leyes e instituciones contra la discriminación en México? En México ha comenzado a hablarse abiertamente de discriminación hace relativamente pocos años. No obstante que la Constitución mexicana señala que en su artículo 1, los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. La no discriminación es un principio de derecho a la igualdad y como tal está considerada en diversos artículos de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 3 refiere la educación. Se señala como un principio el respeto a los derechos humanos. El artículo 4 señala la igualdad del varón y la mujer ante la ley. En correspondencia con el derecho constitucional a la no discriminación, en 2003 se reconoció la necesidad de prevenir y eliminar la discriminación en nuestro país, de manera mucho más directa. Para ello se estableció el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, un organismo del Estado que fue creado por la Ley Federal para prevenir y eliminarla, que entró en vigor el 11 de junio de ese año. Este consejo es el organismo autorizado para dirigir la lucha contra la prevención y la eliminación de toda forma de discriminación, a partir de la promoción de medidas que garanticen el derecho a la igualdad de todas las personas que habitamos el territorio. También recibe y resuelve reclamaciones y quejas por actos discriminatorios cometidos por particulares o por las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. Estas denuncias serán sujetas a investigación y el Consejo emitirá una resolución de acuerdo con las evidencias obtenidas, lo que hace de manera libre e independiente, pues no está subordinada a ninguna autoridad para sus resoluciones. Por otro lado, también hemos escuchado hablar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Esta es otra institución que promueve la no discriminación y el respeto de todos los derechos para las personas. Es un organismo público autónomo del Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de ninguna otra autoridad. Su objetivo es la protección de los derechos humanos. Para finalizar este tema, no basta hacer conciencia sobre la no discriminación. Es importante actuar y eliminar este mal que nos aqueja como sociedad, que nos reprime, que nos daña. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Si tu respuesta es sí, debemos actuar de manera personal para eliminar estas condiciones de desigualdad que no nos favorecen de ningún modo. Si necesitas mayor información sobre la discriminación en nuestro país, puedes visitar el sitio de la CONAPRED. Contiene un archivo de noticias sobre este y otros temas relacionados con los derechos humanos. Y la actividad para este tema te la dejo en el aula de Classroom. Cualquier duda, déjame tus comentarios. Cuídate mucho y nos vemos la próxima.